Saludos, quisiera en esta hora poder estar compartiendo un tema bien interesante con todos ustedes. Quisiera estar hablando hoy acerca de vida eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, uno de los versículos más importantes es el que Jesús habló, que quedó registrado en Juan 17, versículo 3. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús está hablando al cielo y es el momento donde Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, noten que es bien interesante poder comprender este aspecto que Jesús está diciendo, porque aquí Jesús está diciendo que la vida eterna es lo mismo que hacer conocimiento con Dios y conocimiento con Jesucristo. Este detalle es bien interesante, porque cuando aquí Jesús habla de conocimiento, Él no se está refiriendo desde como hoy nosotros decimos que conocemos a alguien por la información que tenemos acerca de alguien. No es eso lo que Jesús está diciendo aquí. Aquí Jesús está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, para poder comprender un poquito más este aspecto que tiene que ver con esta palabra que se refiere a conocimiento, como muchas veces yo lo he dicho, tenemos que ir a hacer un estudio, porque esta palabra es más profunda de como muchas veces la podemos entender. Uno de los pasajes donde habla más claramente acerca de esta palabra está en Génesis 4, versículo 1, versículo 17 y versículo 25. Allí vemos en el libro del Génesis capítulo 4 que en el versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz. Vemos en el versículo 17 que dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz. Entonces vemos en el versículo 25 de ese mismo capítulo 4 que dice, conoció Adán nuevamente a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces, cuando tú comprendes la magnitud de este misterio que se esconde tras esta palabra bíblica que se tradujo al castellano como conocimiento, entonces podemos entender lo que Jesús dijo en Juan 17:3 cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque cuando no se entiende la profundidad de lo que Jesús quiso decir aquí, las personas creen que conocen a Dios cuando tienen información de Dios, o las personas creen que conocen a Dios cuando tienen algún tipo de discernimiento o de instrucción o de información acerca de Dios. Pero es bien importante poder comprender que esta palabra que se tradujo como conocimiento es más profunda. Allí en los versículos que acabamos de hablar del libro del Génesis capítulo 4 y en muchos otros versículos más, en realidad lo que está queriendo decir, a lo que se refiere con esta palabra que se traduce como conocimiento, es a algo más profundo que tiene que ver con el ciclo en el cual el hombre se llegaba a la mujer, la preñaba y ella daba a luz un hijo. Noten que es bien interesante poder comprender que lo que se traduce como conocimiento no es un hecho, es un ciclo. No es una acción, es un proceso. Entonces, lo que se traduce como la palabra conocimiento es en realidad un misterio que cuando tú lo entiendes en su profundidad te hace entender que conocimiento es el proceso, es el ciclo en el cual el hombre preñaba a la mujer, ella concebía de él, daba a luz un hijo de él. A todo ese proceso, desde que el hombre se llegaba a la mujer hasta que ella concebía, hasta que ella daba a luz un hijo, es a lo que se conoce bíblicamente como conocimiento. Entonces, es bien interesante poder comprender que para entonces poder entender lo que Jesús quería decir cuando hablaba de la vida eterna, es que nosotros entendamos que la vida eterna es un proceso que se conoce, que es un proceso que se entiende como conocimiento con Dios y con Jesucristo. Vuelvo y repito.
Lo que Jesús está diciendo es que la vida eterna no es un concepto, no es un precepto, la vida eterna no es una acción, sino que la vida eterna es conocernos con Dios y con Jesucristo, y conocernos con Dios y con Jesucristo va más allá de tener una información de Dios o de Cristo. Conocernos con Dios y con Jesucristo es más profundo, es un misterio que es más allá de lo que muchos se imaginan, y en realidad conocernos con Dios y con Jesucristo es el ciclo y el proceso por el cual nosotros podemos ser preñados de la palabra, concebir la palabra y dar a luz la palabra. Y todas estas cosas solamente son establecidas por medio de algo que se llama misericordia. Entonces, quiero hoy poder estar enseñando que hay un vínculo entre lo que es la vida eterna, que significa conocer a Dios y a Jesucristo, desde la perspectiva hebrea y desde la perspectiva del misterio bíblico. Ya he mostrado que conocimiento es un ciclo, es un proceso en el cual el hombre y la mujer daban a luz un hijo. Y entonces la vida eterna, según lo que Jesús enseñaba, la vida eterna es más allá de lo que muchas personas han entendido. Es un misterio que en realidad está mostrando un ciclo y un proceso por el cual nosotros somos preñados, engendrados y damos a luz la esencia de la palabra. Y estas cosas, este proceso en sí que se llama conocimiento, solamente puede ser llevado a cabo por medio de algo que se llama la misericordia. Y hoy ustedes van a estar, hoy vamos a estar aprendiendo este misterio más profundo de la misericordia desde una perspectiva quizás como nunca la habíamos visto. Porque si podemos entender el vínculo que existe entre la vida eterna y la misericordia, entonces podemos comprender gran parte de todas las experiencias que nosotros experimentamos y podemos experimentar en la vida, y no la vamos a ver como cuestiones desagradables, sino que vamos a poder comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas por medio de ellas. Entonces, mis queridos hermanos, lo primero que quiero para poder estar hablando acerca de la palabra misericordia, es decirte que la palabra misericordia es un misterio. La palabra misericordia va más allá del entendimiento que muchas personas tienen de que quizás misericordia es clamar a Dios, decirle que intervenga, que haga algo por nosotros. En realidad la palabra misericordia es más profunda, y cuando tú en esta hora puedas comprender en realidad lo que significa la palabra misericordia y vas a poder vincularla con lo que es la vida eterna, en realidad el sentido de esta enseñanza es que tú puedas empezar a mirar las circunstancias que atraviesan los hombres y las personas en este mundo. Discúlpeme. Y que tú puedas mirar las circunstancias y los procesos que pasan las personas en este mundo, y que no lo mires desde una perspectiva humana, sino que lo mires desde una perspectiva espiritual conforme a lo que Dios está haciendo. Y créanme que esta fue una de las llaves que hizo que los hijos de Dios, aquellos hombres y mujeres de la Biblia que hoy nos sirven de modelo y de ejemplos por la vida que llevaron de integridad ante Dios y de cómo Dios los usó, esto fue uno de los códigos que hizo que ellos pudieran vivir una vida diferente a la que muchos de nosotros vivimos. Cuando vemos el por qué estos hijos de Dios en la Biblia pasaron procesos tan duros, y el proceso no los hirió, no los corrompió, entonces podemos entender que es que ellos tenían una mentalidad diferente, por lo cual ellos no veían el proceso como muchas personas lo ven hoy. Ellos no veían la aflicción o las pruebas como muchas veces nosotros la vemos hoy, sino que ellos veían las pruebas y los procesos desde una perspectiva diferente. Por lo cual, en esta hora, si nosotros podemos aprender por medio de esta enseñanza a vincular lo que es la vida eterna con lo que es la misericordia de Dios, esto te va a llevar tu mentalidad a otro nivel y te va a poder hacer entender que las circunstancias y los procesos y las pruebas que pasamos en la vida no son
o sea, cuando estamos en el camino de Dios, las pruebas y los procesos que pasamos no son para mirarlo de la forma humana como casi todos la ven, sino que es para mirarla con otra mentalidad. Si tienes a alguien alrededor tuyo, dile, oye, no me moleste porque lo que yo voy a oír hoy va a cambiar mi vida. Miren, comenzamos con lo que es la palabra misericordia. Cuando entendemos lo que es la palabra misericordia, tenemos que, para poder comprenderlo mejor, tenemos que ir hasta el original, porque la palabra misericordia en realidad es un misterio y hoy Dios va a permitir que este misterio pueda ser entendido por tu corazón. Cuando en realidad hablamos de la palabra misericordia, cuando lo estudiamos desde el hebreo, en realidad estamos hablando de la palabra rahamim. Fíjense. La palabra que se traduce al castellano como misericordia es la palabra rahamim. Y la palabra rahamim es el plural de la palabra regen, que en realidad lo que significa es útero. Bien importante que puedan comprender esto. Que la palabra rahamim, que es la palabra en el original y en el hebreo que se tradujo como misericordia, la palabra rahamim viene de una raíz. La palabra rahamim viene de la misma raíz ya de la palabra regen. O sea, la palabra rahamim es como el plural de la misma raíz. Fíjense, la palabra rahamim es el plural de la misma raíz de donde viene la palabra regen, y la palabra regen en realidad su traducción es la palabra útero. Entonces quiero que puedan comprender que cuando hablamos de misericordia, en realidad estamos hablando de úteros. Ahora, lo que yo quiero que ustedes puedan comprender en esta hora es que miren, antes que nada, quiero que puedan comprender que el idioma hebreo es diferente a todos los idiomas modernos de la actualidad que funcionan por conceptos y preceptos. El idioma hebreo no se entiende por conceptos o preceptos de cada palabra, sino que el idioma hebreo es un idioma que está diseñado por Dios para transmitir a la mente humana funciones de las cosas. A diferencia de casi todos los idiomas modernos que se entienden por conceptos y preceptos de las cosas, el idioma hebreo es diferente. El idioma hebreo lo que está tratando es de transmitir a la mente de la persona la función de eso que nosotros estamos mirando en esas palabras. Entonces, si la palabra rahamim es el plural, fíjate, si la palabra rahamim, fíjense, si la palabra misericordia, la palabra que se tradujo como misericordia al castellano, si esa palabra en el original es la palabra rahamim, y la palabra rahamim es el plural de una palabra que viene de la misma raíz que la palabra regen, que significa útero, entonces lo que en realidad la palabra misericordia quiere decir es úteros. Ahora yo quiero que ustedes puedan mirar esto desde una mentalidad hebrea y que puedan empezar a entender cuál es la función de un útero, para que ustedes puedan empezar a entender qué significa la palabra misericordia. Entonces, si la palabra rahamim es el plural de una palabra que viene de la misma raíz que la palabra regen, que significa útero, entonces la palabra misericordia lo que quiere decir es úteros. Ahora quiero que puedan mirar esta palabra úteros no en forma de un concepto, sino que la puedan tratar de entender desde la perspectiva de la función de un útero. Y todos nosotros sabemos que la función de un útero es recibir el esperma desde donde se va a formar el feto. Y ahora quiero estar hablando más profundo de esta palabra feto. Quiero dejarlo hasta aquí ahora mismo, para entonces poder entrar en esta otra materia. Hasta aquí entonces entendemos que cuando Jesús dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En realidad lo que Jesús está diciendo es que la vida eterna es que nosotros hagamos conocimiento con Dios y con Jesucristo. Y la palabra conocimiento es un misterio bíblico que según Génesis 4, versículo 1, 17 y 25, estamos hablando de cuando el hombre se llega a la mujer, la preña, ella concibe de él y da a luz el hijo de él. A todo ese proceso desde que el hombre se llega a la mujer hasta que ella da a luz el hijo del hombre, a todo ese proceso es a lo que se le llama conocimiento. Entonces Jesús dijo que la vida eterna es que nosotros hagamos conocimiento con Dios y con la palabra de Dios, que es Cristo. Es bien importante poder comprender esto. Ahora, estamos hablando del vínculo que existe entre la vida eterna y misericordia, y hoy estamos viendo la misericordia, que también es un misterio bíblico, pero desde una perspectiva más profunda. La palabra misericordia es la palabra rahamín, que es el plural de una raíz, de una palabra que tiene la misma raíz que la palabra regen, que significa útero, por lo cual hasta aquí, hasta donde le estoy hablando ahora, quiero que puedan entender que cuando hablamos de la palabra misericordia, en realidad estamos hablando de úteros en plural, úteros. Entonces, desde la perspectiva hebrea, las letras y la información escrita está diseñada, desde la perspectiva hebrea, está diseñada para traerte un entendimiento a tu mente utilizando las funciones de las letras que tú estás estudiando. Y entonces, si vemos cuál es la función de un útero, si la palabra misericordia en realidad lo que quiere decir es úteros, si vamos a ver qué cosa es la función de un útero, te das cuenta que un útero, su función es recibir el esperma y es donde se concibe el feto. Y eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra que desde el original es la que se traduce como feto, y es la palabra ubar. La palabra ubar es la palabra que en el hebreo se tradujo al castellano como feto. La palabra ubar es la palabra en el original hebreo que se traduce al castellano como feto. Ahora, aquí es donde viene la parte más importante. Un útero es para concebir un feto. ¿Ya? Ahora, la palabra que desde el hebreo original se traduce como feto es la palabra ubar, y la palabra ubar viene de una misma raíz de la palabra baiyabor, y la palabra baiyabor lo que quiere decir es pasó. La palabra baiyabor es la misma palabra que se escribe en el idioma original cuando después se traduce al castellano en el libro del Éxodo, cuando habla de cuando en el Pentateuco, cuando habla de cuando Moisés le dijo a Dios que quería verlo, y la Biblia dice que Dios pasó delante de Moisés. Entonces, esa palabra que está en ese libro cuando dice que Dios pasó delante de Moisés es la palabra que en el original hebreo es la palabra baiyabor, y es la palabra que se traduce como pasó. Esa palabra baiyabor es la palabra que viene de una misma raíz en el hebreo que la palabra ubar, que quiere decir feto, por lo cual el feto es algo que no es estático. Y aquí es donde quiero que puedan comprender el misterio. Si la palabra que se traduce como misericordia, que es la palabra rahamín, es el plural de una palabra que viene de la misma raíz que la palabra regen, que quiere decir útero, entonces si entendemos que cuando hablamos de misericordia, en realidad lo que estamos hablando es de úteros, entonces aquí quiero que puedan entender que un útero es para que se conciba un feto, pero un feto, según lo que hemos estudiado ahora, según la palabra ubar y la palabra baiyabor, un feto no es algo estático, un feto es algo que va a pasar
por medio de una transformación. Y aquí es donde quiero que ya puedan aterrizar la esencia de lo que le quiero enseñar en esta hora. Cuando hablamos de la palabra misericordia, estamos hablando de los úteros en donde ese feto que va a ser concebido no es más que el paso del semen de Dios cuando es creado dentro del útero de su iglesia, de donde va a ser concebido ese feto, por llamarle de alguna manera, que no es algo estático, sino que el feto es la transformación del semen en el nacimiento de la nueva criatura. Entonces es bien importante que puedan comprender este misterio para que puedan entender por qué la vida eterna tiene que ver con la palabra misericordia. En realidad, cuando Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, según Génesis 4, versículo 1, 17 y 25, la palabra conocimiento es cuando el varón preñaba a la hembra y la hembra daba a luz el hijo del varón. Por lo cual, entonces, la palabra conocimiento, por lo cual cuando Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, conocernos con Dios y con Jesucristo, eso es la vida eterna. Y conocernos con Dios y con Jesucristo desde la perspectiva hebrea y desde la perspectiva de la mentalidad desde la cual Jesús lo dijo, es que la iglesia pueda recibir el esperma del marido, que es el Señor, en el útero de nuestro corazón, que somos la iglesia, que podamos entonces concebir ese feto, por ahí, por llamarle de alguna manera, y poder hacerlo crecer en nosotros y dar a luz eso que no es un feto, sino que va a ser el nuevo nacimiento de esa nueva criatura. Y por supuesto, aquí estoy hablando de términos espirituales, pero estamos tratando de interpretarlo desde la forma en la que el Señor lo dijo. Por lo cual, si Jesús dijo que la vida eterna es que nosotros, como la esposa del Señor, podamos recibir el esperma del esposo, concebir del esposo y dar a luz el nuevo nacimiento. Entonces, si la vida eterna es esto, entonces, ¿qué tiene que ver misericordia con vida eterna? Si la vida eterna es que nosotros, la iglesia, la esposa del Señor, tenemos que recibir el esperma del esposo, y todo el mundo, y no sé si lo saben, pero cuando la Biblia habla de la semilla o del esperma, se está refiriendo a la palabra de Dios. Así como Jesús es la palabra de Dios, la semilla y el esperma también se refieren a la palabra de Dios. Por lo cual, si Jesús dice que la vida eterna es que nosotros nos conozcamos con Dios y con Jesucristo, entonces lo que en realidad está diciendo Jesús es que nosotros, que somos la esposa, tenemos que recibir de nuestro esposo, que es el Señor, su esperma espiritual, que es la palabra, concebir en nuestro útero espiritual la palabra y luego dar a luz la esencia de la palabra, el nuevo nacimiento de la palabra. A eso es a lo que se le llama conocimiento con Dios y con Jesucristo. Ahora, entendiendo esto, quiero que puedan también comprender cuál es el vínculo entre esto que acabo de decir con la palabra misericordia. Si la vida eterna es que nosotros recibamos, si la vida eterna es que nosotros, como la esposa del Señor, recibamos el esperma de nuestro esposo, concibamos de él y demos a luz el nuevo nacimiento, la nueva criatura, hijo del Señor. Entonces, si esto es la vida eterna, ¿cuál es el vínculo que hay entre lo que se conoce como la misericordia de Dios y la vida eterna? El vínculo es que el conocimiento con Dios y con Jesucristo solamente sucede por medio de la misericordia de Dios. ¿A dónde voy con esto? Vuelvo atrás. Si la vida eterna es que nosotros nos conozcamos con Dios y con Jesucristo, y el conocimiento es cuando yo, como la esposa del Señor, recibo su esperma, concibo de él y doy a luz ese nuevo nacimiento. Si esto es conocimiento, que es lo mismo a la vida eterna, entonces ahora comprendo
que esto solamente sucede por medio de la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios son los úteros donde los fetos que somos nosotros vamos a sufrir la transformación de un semen hasta el nuevo nacimiento. Voy a volver a repetir esto. Si la vida eterna es que nosotros nos conozcamos con Dios y con Jesucristo, y el conocimiento es cuando yo como la esposa recibo el semen del esposo, concibo de él y doy a luz ese nuevo nacimiento, entonces si esto que yo hago recibiendo el semen del esposo, concibiendo de él y dando a luz ese nuevo nacimiento, si esto es la vida eterna y si esto es el conocimiento con Dios y con Jesucristo, entonces yo tengo que entender que esto solamente pasa por misericordia. O sea, que esto de yo ser preñado por el Señor, concebir del Señor y dar a luz la nueva esencia, el nuevo nacimiento en Cristo, esto solamente sucede por medio de la misericordia de Dios. Y ahora entonces puedo comprender que la misericordia de Dios no es más que los úteros, los kairos, los ambientes y los ciclos que el Señor utiliza para que yo por medio de esas temporadas pueda entonces ser preñado por Él, concebir de Él y dar a luz la nueva identidad y el nuevo nacimiento de Cristo en mí, que es el objetivo de Dios. Entonces, cuando tú comprendes esto, entonces es que te das cuenta que misericordia no quiere decir de que yo le pida a Dios que me quite lo que a mí me está doliendo o que me saque del proceso que a mí no me está gustando. Auxilio. Sino que cuando comprendo esto, que la vida eterna y la palabra misericordia están vinculadas, cuando comprendo que la vida eterna solamente es concebida dentro de la misericordia de Dios, entonces comprendo que el proceso del conocimiento, donde yo me conozco con el Padre y con Jesucristo, recibiendo su esperma espiritual que es la palabra, siendo engendrado por la palabra y dando a luz el nuevo nacimiento de la esencia de la palabra, esto solamente sucede dentro de los úteros que Dios tiene para mi vida. Y esos úteros que Dios tiene para mi vida no son más que los kairos, las estaciones, los procesos y los ciclos que Dios tiene predeterminado para mí, para que en el medio de todos esos ambientes que voy a experimentar en mi vida, que cada uno de ellos sea el ambiente, el útero, la estación, el kairos que yo necesito para que la palabra con la cual yo voy a ser engendrado pueda tener la capacidad de poder ser dada a luz. Comprender en realidad el vínculo que existe entre la vida eterna y la misericordia es lo que te ayuda a poder entender que muchos de los procesos, de las temporadas, de los ambientes y de los ciclos y de los procesos que hemos pasado y que vamos a pasar en nuestras vidas no son más que los úteros de Dios, no son más que los ambientes que Dios tiene para nosotros, para que nosotros en el medio de cada una de estas temporadas y de estas estaciones tengamos todo lo que necesitamos para que podamos, como ese feto que tiene que pasar de ese esperma hasta ese nuevo nacimiento. Los úteros no son más que todo el ambiente y todo lo que tú necesitas para que tú puedas dar a luz la esencia que Dios quiere, que es lo que en realidad a Dios le interesa. Que Cristo pueda ser recibido en nosotros por medio del esperma de Dios, que es la palabra, que Cristo pueda ser engendrado en nosotros y que Cristo pueda renacer de nosotros. Entonces te das cuenta que la vida eterna, que es conocernos con el Padre y con Jesucristo, la vida eterna solamente sucede en los úteros de Dios, en los kairos, los ambientes, las temporadas y los ciclos que Dios tiene para tu vida. A eso es a lo que se le llama la misericordia. Cuando tú entiendes la verdadera misericordia de Dios, entonces tú vas a poder mirar los procesos y
las circunstancias difíciles de tu vida, cuando estás en el camino de Dios, vas a poder mirar los procesos difíciles y las circunstancias de tu vida, no de forma humana, sino que lo vas a mirar como un útero, lo vas a mirar como un kairos, vas a mirar los procesos de tu vida y las estaciones difíciles de tu vida, no lo vas a mirar humanamente para llorar y patalear, sino que vas a mirarlo como un útero, lo vas a mirar como una estación, lo vas a mirar como una temporada que te va a proveer a ti de todo el ambiente que tú necesitas para que esa palabra con la que tú estás siendo engendrado pueda ser nacida y dada a luz por medio de tu carácter. Mis queridos hermanos, la vida eterna y la misericordia de Dios, comprenderla desde su perspectiva profética y profunda, te ayuda a poder mirar los procesos y las estaciones difíciles de tu vida, no humanamente, sino mirarlos como si fueran úteros que te van a servir para que tú puedas dar a luz lo que Dios quiere que tú des a luz en cada temporada. Que Dios los siga bendiciendo muchos. El reino de los cielos solamente puede, la vida eterna solamente puede ser concebida por medio de la misericordia de Dios. Aquí vas a poder entender ahora por qué cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero ya yo he orado por ti, Pedro. Y no oró para que el enemigo no lo zarandeara. Jesús le dijo: Pedro, el enemigo va a hacer su trabajo. Pedro, tú vas a pasar una estación y varias estaciones difíciles. Tú vas a pasar procesos. Pedro, ustedes van a pasar ciclos difíciles, temporadas difíciles, procesos duros. Esos son los úteros de Dios para la vida de ustedes, Pedro, para que ustedes den a luz lo que Dios quiere que ustedes den a luz. Yo no voy a orar para que esos ciclos Dios no los traiga a tu vida, Pedro. Lo que yo voy a orar es para que tu fe en el medio de esos úteros, para que tu fe en el medio de esos procesos no falte. Eso es lo que se llama misericordia de Dios. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. A partir de ahora empieza a mirar la misericordia de Dios de forma diferente y empieza a mirar los ciclos difíciles y los procesos de tu vida de forma diferente. Aprende a dar a luz en cada tiempo y en cada temporada. Aprende a dar tu fruto en tu tiempo, mirando las cosas como Dios quiere que vea las cosas. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Amén.